Los periodistas. Bueno, aquí estamos en la mesa de los jueves con Aida Manso Maldonado y con el doctor Víctor Gómez. ¿Quién arranca? A ver de qué van a hablar, de qué vamos a hablar, cuál es la convocatoria, cuál es la línea. Ok. Ah, no, no traemos línea. Ah, bueno. La línea la marca Víctor. No, no, no. Muchas gracias, Aida. Bueno, pues yo quería comentar acerca de los niños, ya que pasó el Niños. 30 de abril, Día de los Niños, y que realmente siempre hay que mencionarlos y pudiéramos romantizar y seguir romantizando el término de la niñez, el futuro de México, del mundo, pero la realidad nos alcanza muy pronto. Y cuando hablamos sobre la situación de la niñez, esta va a ser crítica. Y voy a comenzar con, a nivel mundial, cuál es la situación de los niños de la infancia, tanto niñas como niños. Según la UNICEF, 400 millones de niños, uno de cada cinco, vive en zonas afectadas por guerras, violencia organizada, y esto pudiera incluir lo que es Ucrania, Sudán, Gaza, donde los menores sufren bombardeos, hambre, desplazamiento forzado. Escuelas y hospitales son blanco frecuente, violando el derecho internacional, que en 2023 la ONU documentó más de 4.000 ataques a escuelas ¿Mm? en zonas de conflicto. Está el 88% de las enfermedades vinculadas al cambio climático que afectan a menores de 5 años, las sequías, inundaciones, huracanes, que desplazan a millones de niños anualmente. Lo que es en Guatemala, el 46.5% de los menores de 5 años padecen desnutrición crónica vinculada a lo que es la degradación ambiental y la pobreza. La UNICEF estima que 1.200 millones de niños viven en pobreza multidimensional, falta de acceso a la educación, agua y salud. En México, el 51% de los niños viven en pobreza, con disparidades mayores en comunidades indígenas. Países en desarrollo destinan más recursos al pago de deuda externa que a servicios básicos infantiles, perpetuando ciclos de pobreza. Mientras que 149 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica, de acuerdo a la FAO, y la obesidad infantil crece en un 60% en países de ingresos medios. La pandemia interrumpió campañas de inmunización, dejando a 25 millones de niños sin vacunas, esenciales en 2023. 250 millones de niños no asisten a la escuela, de acuerdo a la UNESCO, agravado por conflictos, falta de infraestructura. En América Latina, solo el 30% de los adolescentes de 15 años alcanzan competencias básicas en matemáticas. El 67% de los niños en África subsahariana no tienen acceso a Internet, limitando educación en la era digital. Uno de cada 4 niños sufre violencia física, emocional, sexual. En México, el 63% de los menores de 14 años se enfrentan castigos violentos en sus hogares. 160 millones de niños trabajan globalmente y casi la mitad en labores peligrosas. En 2023, más de 43 millones de niños fueron desplazados por conflictos o desastres. En la frontera México-Estados Unidos, miles de menores no acompañados se enfrentan detenciones y deportaciones sin garantía. Uno de cada 4 migrantes mueren en la ruta y es un niño. La depresión, la ansiedad aumentaron en un 25% en adolescentes post-COVID, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En España, el 20% de los jóvenes reportan problemas emocionales graves. Solo el 2% de los presupuestos de salud global se destinan a la salud mental infantil. Y esto es un enfoque a nivel mundial. Y me fui a lo que es México. La niñez mexicana enfrenta un panorama complejo marcado por avances institucionales y desafíos estructurales. Más del 50% de los niños viven en pobreza multidimensional, con mayor incidencia en comunidades indígenas rurales. La recesión económica pronosticada por el Fondo Monetario Internacional para 2025, menos el 0.3% del PIB, podría agravar esta situación.
reduciendo recursos para programas sociales, aumentando el trabajo infantil, que ya afecta a 3.7 millones de menores. El 64.8% de las escuelas carecen de servicios básicos, agua, electricidad, sanitarios, y solo el 6% tiene acceso a Internet funcional. A esto se suma una deserción escolar del 18%, especialmente en la secundaria, donde muchos adolescentes abandonan estudios para irse a trabajar. 1 de cada 3 niños sufre obesidad, mientras que la desnutrición crónica afecta al 46.5%. Además, solo el 26.6% de los niños reciben esquemas completos de vacunación. El 63% de los menores experimentan castigos violentos en hogares. En México ocupa el tercer lugar a nivel global en trata de menores con fines de explotación sexual, y se estima que la mitad de los adultos en 2040 habrán sufrido violencia en su infancia. El trabajo infantil, el matrimonio forzado, los castigos corporales ya no son socialmente aceptados con leyes que los penalizan. También se reconoce el derecho al juego, a la salud mental infantil como pilares del desarrollo. La recesión podría limitar la inversión en infraestructura educativa y de salud, especialmente si se destinan recursos al pago de deuda. Solo el 30% de los adolescentes alcanzan competencias básicas en matemáticas. El reclutamiento de menores con grupos o los grupos criminales sigue siendo una amenaza. Expertos urgen tipificar este delito y fortalecer estrategias de seguridad centradas en la niñez. En conclusión, el futuro de la niñez en México dependerá de la capacidad para equilibrar el crecimiento económico con justicia social. Aunque existen avances legales, programas ambiciosos, la desigualdad estructural, la precariedad educativa y la violencia exigen acciones urgentes y coordinadas. Sin una respuesta integral, el ciclo de pobreza y exclusión podría perpetuarse, limitando el potencial de millones de niños. Esa es la realidad, ¿no? Que para algunos parámetros pudiera alcanzarse ya, y que realmente quisiéramos ver algo más romántico en la posición de los niños, o cuál es el futuro a nivel mundial de esta niñez, si hay la oportunidad como para estar en un bienestar o por lo menos cercano a ese bienestar, pero pareciera que no hay mucho futuro. Esa es la entrega. Qué triste panorama nos has mostrado, Víctor, que aunque de alguna manera se sabe, pero no de la magnitud que nos acabas de plantear, ¿no? Me parece terrible, ¿no? Estamos hablando de una deserción escolar de los niños y las niñas. Yo la había visto más en las niñas, que a las niñas ya a partir de la secundaria ya no se les deja ir a clases, sino que ya tienen que ir a ayudar a la casa, ¿no? Pero aquí estás tú hablando también de niños, de varones. Entonces esto pues todavía lo hace más complejo, ¿no? Lo de la obesidad, pues sí, también se sabía, pero estás hablando de uno de cada 3 niños con obesidad. Esto es tremendo, ¿no? Sí. No sé si tenemos el primer lugar en obesidad de niños a nivel mundial, pero por ahí andamos. Si no es el primero, a ser como el segundo, ¿no? Y pues todo esto que nos manejas, la trata de menores, sin contar con que esto también tiene que ver con una cuestión del abuso sexual en los hogares, por los propios familiares hacia los niños, ¿no? Niños y niñas. Entonces, pues dices tú, bueno, ¿cómo se puede celebrar un Día del Niño o cómo se celebró el Día del Niño con toda esta, pues difusión de la felicidad, de todo por el bien del niño y la niña y todas estas cuestiones que son simplemente eslogans, pero que dista mucho de la realidad, ¿no? Entonces creo que es un panorama muy lamentable el que nos acabas de mostrar, ¿no? ¿Y de Sí, dónde lo sacaste? de la Gaceta de la UNAM y de la UNESCO, y, y hago como un resumen un poquito de todo para poderme dar cuenta de lo que está sucediendo a nivel mundial y también en nuestro país, ¿no? Y son estadísticas, unos tendrán más, otros menos, pero bueno, es parte de una investigación que cada uno tendrá que ir haciendo y buscar sus propias fuentes, ¿no?
para poder determinar si esto está sucediendo, pero pues está muy cercano. A mí algo que me llamó mucho la atención es la agresión que hay en los hogares hacia los niños. El 63% dices, son estadísticas. Y pareciera que uno dijera, no, estás exagerando. Pero cuando vemos adolescentes, ¿no? En suicidio o en riesgo de un suicidio, dices, ¿qué está pasando si los niños viven bien según nosotros? Pero es en nuestro entorno. Pero pareciera que es más la agresión. Y siempre he dicho, en aras de una educación, nos pasamos como papás, ¿no? Ponemos demasiados límites, somos muy agresivos, castigamos demasiado, pero hay muchas circunstancias que nos hacen pensar que pareciera que eso sí es cierto. ¿Sí? Entonces, es parte de lo que hay, cada uno vivirá su circunstancia, pero pues no estamos muy alejados. Bueno, los niños, los Es niños. es el futuro, decimos, ¿no? Así es. Cuando además se supone que el hogar es el lugar más seguro que debería de tener un niño, es por lo que estamos viendo, es el lugar más inseguro, que es donde se cometen una serie de injusticias, de agresiones, de abusos también, ¿no? Entonces, por un lado tenemos toda la flexibilidad de haz lo que tú quieras, y por el otro lado tenemos esta agresión, ¿no? Que tanto una como la otra pues terminan siendo nocivos, ¿no? Porque tampoco hay que irse al extremo de, puedes hacer lo que a ti se te dé la gana, puedes mandar incluso, ¿no? Porque esto hace mucho daño y te genera una prepotencia de que al rato puedes con el mundo como sea, ¿no? No hay límite. Pero también está la otra parte de la agresión, ¿no? Que también va enmascarada. Yo creo que las dos van enmascaradas con una cuestión de rechazo hacia los hijos, porque el hecho de que tú le dejes hacer todo lo que él quiera, pues esto es destructivo. Pero también el hecho de abusar es destructivo. Yo creo que va todavía más para allá con a lo mejor un sentimiento de rechazo, pues no sé, incluso hasta de arrepentimiento de haber tenido hijos, ¿no? Ujú. No quisiera polarizar, pero voy a decir tal vez una barbaridad, Oh, tratando como de equilibrar esta situación, el decir, ¿cómo podemos mejorar nuestra sociedad y lo que es el tejido social? Siempre hablamos de que los extremos nos llevan a decir, si eres pobre, pues tendrás que salir a trabajar y abandonas a los hijos. Si eres rico y eres empresario, vas a también a dejar muy en soledad a tus hijos. Y pongo como en el término medio, no quiero ser clasista, pero pareciera que el término medio, ¿no? La clase media es la que pudiera generar, y es pregunta, pudiera generar como más equilibrio, estar más al pendiente de los hijos, o los extremos nos están llevando a un abandono. Yo creo que no tiene nada que ver con una clase social, ¿no? Porque también vemos cuestiones en la clase alta de gente que no se preocupa por los hijos. Por ejemplo, estaba yo recordando a un psicoanalista muy famoso, Carl Gustav Jung. Él, una de las cosas que narra es que en su familia, no, a lo mejor no estoy confundiendo, no me acuerdo cuál psicoanalista, para no decir mal el nombre, pero era un psicoanalista muy importante que en su familia, que pertenecían a la alta sociedad, la idea que tenían este grupo social era que entre menos tiempo estuvieras con tu hijo, menos lo ibas a afectar. Y no era de que la mamá trabajara o el papá, sino que aunque estuvieran en casa, estaban al cuidado de unas personas que se hacían la labor de nanas, de cuidadoras, pero esa era la idea. Fíjense qué cosas, ¿no? Hay que estar menos tiempo porque el papá perjudica al hijo. Entonces, así como esas ideas, yo creo que tanto en diferentes clases sociales, obviamente la clase baja pues tiene más que estar fuera de casa para conseguir con qué comer, pero el problema no es tanto la cantidad de tiempo que le dediques al hijo, es la calidad,
Puede ser poco tiempo, pero bien llevado, y eso no tiene nada que ver con estar mucho o estar poco, sino cómo haces, qué tanto aceptas al hijo, qué tanto lo quieres y qué tanto estás dispuesto a luchar porque ese hijo tenga una buena educación dentro de todas tus posibilidades, porque todos nos equivocamos como papás, esto es una realidad, pero no hay la intención de hacer daño, ¿no? Entonces yo no creo que tenga que ver tanto con la clase social, ¿no? No sé cómo vean. Ujú. Fíjate que ha cambiado la dinámica de las familias. Yo recuerdo que yo acompañaba a mi abuela, yo viví mucho con mis abuelos, sí, mis papás existían, pero mi vida fue más que todo con mis abuelos. Entonces yo desde chiquito me acostumbraron a ir al mercado a comprar, a cargar la canasta, me comía yo la fruta en el mercado, me la robaba yo y me la comía yo. Pero era como esa interacción siempre estar con mis abuelos, o sea, si había un personaje que me daba la contención y nos llevaban para todos lados. O nos llevaban a trabajar al lugar donde fuéramos, pero siempre como en esas compañías, ¿no? Llega el momento, veo que dices, no hay que independizarse, ¿no? Los hijos tienen que ser autónomos, tienen que ser independientes, responsables, y siento como un alejamiento. Antes ibas a comprar los domingos al supermercado o al mano, a donde fueras, pero iban como en familia. Y tú veías a los carritos llenándose con toda la familia de lo que querían. Y ese era algo que yo vi. Hoy ya no. Hoy nada más veo una persona, dos personas, pero ya no se integran en esa dinámica. ¿Será posible que esto nos afectó? ¿No convidarnos el trabajo? ¿Ayudarnos a encargar las bolsas? Sí, eso era muy común, ¿no? Sí. Iban los niños para ayudar a los papás o a la mamá a llevar las bolsas, ¿no? Ahora hay niños ahí que se acomiden, y tú les das una propina y de lo que quieras para que te ayuden, ¿no? Pero sí era una cuestión, efectivamente, incluso era toda la familia que iba al mercado, porque por ahí aprovechaban también para ir a desayunar, ¿no? Ujú. Aparte de, yo recuerdo que en familia íbamos todos los viernes a Tepeaca, que se ponía el tianguis. Y ahí pues desayunabas bien rico, carnitas, lo que quisieras, pues, y hacíamos el mercado, ¿no? Pero íbamos todos en grupo porque además había que cargar todo lo que se compraba para la Sí, semana, ¿no? Y sí. recuerdo que eran experiencias y recuerdos muy bonitos y que hasta ahora mis hijos los tienen, muy al alcance de su memoria, ¿no? Ujú. Ahora, por otro lado, siento como que nos hemos deshumanizado con los humanos. Y Ah, entonces lo que hemos hablado aquí de las mascotas. O sea, hay leyes para cuidar a las mascotas que no los lastimen, ¿no? Porque es violencia contra las mascotas. Ujú. Pero estamos hablando entonces que hay mucha violencia contra los niños y no le puedes hacer un daño a la mascota, ¿no? O sea, nos hemos deshumanizado de los humanos, Se te van encima. Sí, sí, pero en cambio ¿no? maltrata a un niño y nadie te dice nada, ¿no? ¿No? Porque antes decías, pues llevas vida de perro. Hoy digo, yo quisiera No, ser perro, ¿no? quisieras el niño tener una vida de perro. a ver, yo acaba de salir un libro en España que se llama Jugar por Jugar, de un biólogo genetista y divulgador científico, psicólogo, que se llama Julio Rodríguez, que este hombre dice que la importancia del juego en los niños para un desarrollo sano de la niñez, libre de control de las normas de los adultos, un poco como el estilo, ¿cómo se llama el sistema educativo? Este sistema Mm, educativo de las escuelas, ¿cómo se llama? sí. Sí hay que Montessori, dejar ¿o cuál? Sí, Montessori, Ah, Montessori. algo así. Y este psicólogo, Julio Rodríguez, dice, a jugar no nos enseña nadie. No es una conducta aprendida, sino que se trata de uno de los comportamientos naturales que forman parte del ser humano. Bajo esta premisa es que escribe
el libro Jugar por Jugar, un libro en el que recoge lo que la biología, la psicología y la educación pueden contar del acto de jugar, porque no es un simple entretenimiento, sino que el juego es la herramienta con la que los niños descifran el mundo y es esencial para un desarrollo sano, y no solo en la infancia, porque según las páginas de este libro también es un asunto vital a lo largo de la vida. En este contexto dice que la infancia hoy día vive encapsulada en eternos quehaceres y actividades y en el que las pantallas, los celulares, las iPads, etcétera, roban las horas a los niños y a los adultos. Y es urgente que se recupere el juego, la presencia, la lentitud. No nos podemos relajar, tenemos que evitar que nos roben el tiempo y recuperarlo y transformarlo en auténtico. Y para ello tenemos que guardar las pantallas en un cajón y jugar, conversar y pasar presencial tiempo con los que más queremos. Es interesante, ¿no? Arranca su libro con una frase con un poema de Mar Venegas que se llama Lince y dice, hay que ser salvaje, hay que ser libre. ¿Cómo de linces libres pueden ser los niños y las niñas? Y el psicólogo responde, la verdad es que hoy tienen pocas oportunidades de ser linces. La mayoría viven en un entorno altamente controlados, con horarios apretados y organizados y supervisión constante. La libertad de moverse, explorar, aburrirse, ha sido sustituida por actividades planificadas y estructurales, pantallas y vigilancia. La infancia se ha domesticado cuando debería ser el territorio salvaje. Me gusta el concepto que la infancia se domestica cuando debería ser Ujú. desarrollada en un territorio salvaje. Y ahí van algunos ejemplos que se me ocurrieron cuando estaba yo leyendo. Es un artículo muy interesante, salió en un periódico en España, no sé en cuál. Está el libro a la venta ya. Pero hoy día los niños, los levantan, se bañan, desayunan, los van a dejar al colegio, en el mejor de los casos los papás, en otro el chofer o los choferes los depositan en una institución blindada con seguridad, con cámaras de vigilancia, se rodean de personitas que son como ellos, que tienen su celular, que tienen su reloj, que sus papás tienen casa en Houston o en San Antonio, que viajan constantemente, que tienen helicóptero o a lo mejor un avión, ¿no? Se mueven en ese asunto. Salen de la escuela, van por ellos y los llevan a casa de los papás o a casa de los abuelos o a casa de los tíos o los dejan comer con los amiguitos que los invitaron en una zona residencial donde no hay niños pobres, no hay gente común y corriente de la calle, sino que son sitios cerrados donde para entrar necesitas tener la residencia o identificarte y tú estás totalmente protegido. Comes, el chofer va por ti o tus papás y te llevan a la clase de francés o de música o de karate o te depositan en un parque no público, sino en un parque privado donde también necesitas una credencial, necesitas tener dinero, necesitas ser aceptado, etcétera, y juegas con iguales a tus condiciones. Un día, otro día, a lo mejor te llevan a una clase especial de fútbol, porque tu papá quiso ser futbolista, no pudo y Ujú. tienes que ser Claro. futbolista. Y desde niño te dice campeón, ¿no? Te dice Ujú. campeón y te compra el uniforme del equipo que le gusta al papá, ¿no? Y los domingos o los sábados que hay el fútbol, que lo televisan de Europa, o de Alemania, o de Inglaterra, o de lo que sea, cuando juega tu equipo, el que te gusta, te sientas a verlo con tus amiguitos y tus papás, o tu papá, o tus tíos, o los amigos de tus papás,
porque es lo que quieren que seas y lo que quieren que hagas. Y no hay esa convivencia, hay un rigor en todo esto. Vas a sitios que han sido diseñados por los adultos para los adultos. El día que salen a comer van a un sitio donde hay un área especial de juegos para niños y una cuidadora o cuidadores al pendiente de lo que los niños necesiten. Cuando viajan, cuando van a la playa, cuando van a los Estados Unidos, a donde sea, tienen un piso que rentan o que es propio y tienen una playa privada. Siguen sin convivir con la gente de la calle. Ujú. Esto lo registro como lo que dice el psicólogo Julio Rodríguez. La infancia se ha domesticado cuando debería ser territorio salvaje. A Víctor y a mí nos tocó vivir la infancia de que te caías en un charco de agua sucia, te rompías el pantalón, Claro. te ponían una regañiza tremenda, te echabas agua oxigenada, mertiolate si es que tenías, o unos polvos de sulfatiazol que te vendían en la Sí, eso farmacia era como, Sajonia y que eran muy sí, baratos y te lo echabas y ajá. volar el asunto. Y andabas con los zapatos hasta medio rotos, si no es que Sí, rotos, y podías subirte a un árbol a buscar un pájaro, o te podías subir a una palmera a cortar unos dátiles, o podías coger unas piedras e irte a la calle donde había una casa vacía y dedicarte a romper los vidrios de las ventanas de la casa vacía, o a jugar con la pelota frente a tu casa o a la casa de un vecino que tenía una pared muy Ujú. alta, muy grande y sin ventanas, y ahí podías aventar la pelota que se regresaba y la volvías a aventar y se regresaba, o jugabas con un balón de fútbol y le pegabas al balón de fútbol y rebotaba en la pared. No había parques, no había áreas deportivas, no existía nada de lo que hoy sabemos que los gobiernos prometen y hacen y demás. ¿Verdad que sí? ¿Cómo era Claro. el tema? Y, Y y salías a jugabas, mojarte cuando llovía, ¿no? sí, y a pisar charcos, y te decían Sí, brincacharcos, tenías que ajá, remangarte el pantalón, y si tenías claro. bicicleta, que ya era importante, había un aparatito como un clip que te metías en el pantalón para que no la valenciana no se pegara con la cadena, porque los ricos tenían bicicletas con cubrecadena. Los Ah, jodidos, digo, perdón, los que no tenían dinero, pues tenían una bicicleta que no tenía cubrecadena. y además te manchaba el pantalón, la cadena, ¿no? No. De Entonces, grasa. como que se me revolvió y dije, a ver, ¿sí será que ya domesticaron la niñez y antes era territorio salvaje? ¿Cómo ven eso? sí. Pues por lo Ahorita me menos era recuerdo, de experimentar, ¿no? De salir y a ver qué se te ocurría, a ver qué juegos hacías, a quién encontrabas en la calle para jugar. Era era la búsqueda de la diversión, el inventar cosas, ¿no? Todo eso que dices, lo recuerdo, por supuesto, hace tantísimos años, ¿no? Y quedó tan lejos ya de lo que hacen ahora los niños, ¿no? sí. Eso me recordó que iba yo a Rancho Colorado, aquí en Puebla. El Rancho Colorado, que no había casas, obviamente, era puro campo y había agua. Había un Y balneario, agarraba yo las arañas de agua, ¿no? había un Y agarraba, balneario. ah, y ahí y andábamos, o la bicicleta, pues no teníamos propia, sino la rentábamos, que era mucho mejor, ¿verdad? Rentarla, porque si se perjudicaba, pues nada más la entregabas. No te dolía tanto, porque pues andabas como salvaje. Y efectivamente, o te ponías dentro de tu calcetín, el pantalón, ¿verdad? Para que no se enredara con la cadena de la bicicleta. Entonces, no sé si ustedes agarraban a los mayates, Sí, como no, los amarrabas de una Sí, sí, los pata y los amarrabas, andabas sí, dando vueltas. Sí, cómo no. sí, andabas dando vueltas en todo eso, ¿no? Claro que sí. qué cosas, sí. Sí. Entonces, es parte Es parte de... Qué es, tiempos, ¿no? Tan muy bonito. diferentes a a los que vive ahora un niño, ¿no? Una niña. Sí, 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 sí. Pero
algo muy bonito que podemos recordar y contarlo, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Ujú. Lo Sí, claro, interesante. claro. Sí. Pues yo traigo otro tema. No sé si van a comentar algo más de esto. No, no, o sea, yo nada más por el tema de lo que dijo Víctor de, de los niños, no era el tema, bueno, no es el tema que yo traigo de origen, Ok, pero me vino ya, a modo porque acabo de leer el artículo que salió claro. publicado y el libro de este hombre que se ve que está interesante y que, bueno, hay una última frase, se las leo rápidamente en esta pues, entrevista. Dice, ¿qué pasa cuando un niño o una niña no muestra especial interés por el juego? Y responde el psicólogo, puede ser una señal de alerta. A veces indica que hay algún problema psicológico o psiquiátrico, estrés, sobreestimulación, falta de vínculos o incluso trauma. También puede que no se le haya ofrecido el entorno adecuado. Y ahí refuerzo lo que decía yo de los niños domesticados, porque el entorno, independientemente de la capacidad económica, un niño de la calle socializa más rápidamente que un niño que no es de la calle. Si es que es correcto decir niño de la calle, no quiere decir que no tenga padres, pero es un niño que toma el microbús o todo. Yo conocí a Ujú, un chavito que anda con su cajón dando grasa en los bares, en las cantinas. Un chavito muy, muy educado, muy seriecito, pues, ¿qué tendrá? 12 años. Y y le dije, oye, ¿y por qué no estás estudiando? Y me dice, es que estoy ayudando a mi mamá. Ah, ¿cómo que la estás ayudando? Sí, mi mamá vende pulseras en el atrio de la catedral, ahí ves que hay una como banca en el exterior, ujú, ahí vende pulseras mi mamá. Y entonces yo la ayudo porque está enfermo mi hermanito y no tenemos dinero. Ah, caray. ¿Y cuánto sacas por las boleadas? No, pues a veces hago 5, a veces 10, pero además inflo globos y hago, no sé cómo se le llame a la habilidad esta de los globos largos, los enroscas y haces perros o gatos o ujú. cosas de estos, no sé cómo se llama esto. Y le digo, ¿de veras sabes hacer eso? Sí. Como a la semana siguiente regresó con su bolsita de globos y su bombita. O sea, no le echa el pulmón, su bombita. Ujú. Infla el globo largo, lo amarra y empieza a enredarlo y a hacer y el rollo. Y todos nos quedamos asombrados de la habilidad del chavito. Y dije, oye, ¿y en cuánto los vendes? No, pues lo que me quiera dar. Le digo, vente el domingo, te voy a llevar a la casa y cuando vayan mis nietos, les haces globos. Evidentemente mis nietos nunca habían visto esto, jamás. Y les dio una curiosidad tremenda. Y el chavito se ganó su lana, todo el mundo le dimos dinero y salió feliz de la vida. Ahora quiere venir cada semana a inflar globos. Pero así Ya, era antes esto. Qué cosa, ¿no? sí, sí, claro. Pero además, ¿qué habilidad ha desarrollado ese niño ante la necesidad que tiene, ¿no? Ante la necesidad, que es tanto. Sí, claro. Donde se No, pues muestra que también, ajá. eso, fíjate, viene a la mente que si tienes una reunión, ¿verdad? Haces el contacto y de alguna manera es divertido ver su habilidad y gana su dinero, ¿no? En un Sí, lugar ya más concentrado, sí, con más, no Claro. más roba, personas. no se Ah, exacto, vicia, no, o sea, está trabajando para ayudar a su mamá. Imagínate exacto. qué enseñanza a esa edad, que tendrá 11, 12 años. Sí, sí, claro. Interesante, ¿verdad? Sí, porque eso también habla de que tiene un entorno que lo sabe conducir hacia el buen camino, ¿no? Que Exacto. eso habla también de una mamá que, pues, evidentemente es una madre amorosa, Pues sí, efectivamente. ¿No? definitivamente, porque si no el niño se iría por otro lado. Sí, habla también de la generosidad,
¿no? Que se le ha Ujú, dado, que se le ha vertido desde familia. sí, Oye, exactamente. ¿ustedes qué hacen en su tiempo de ocio? Porque cada uno pareciera que tiene concepto diferente de lo que es el ocio, ¿no? Y el ocio significa lo que hago fuera de mis responsabilidades de trabajo, de lo que estoy obligado a, ¿no? Y en mis tiempos de ocio, que me hace crecer en mis tiempos de ocio, me da estabilidad. Ujú. Ese Claro, concepto, hacemos lo que nosotros nos gusta, ya fuera de la responsabilidad. se supone. Porque Sí, también luego ya hay una, hay una idea de que qué debes hacer. Creo que alguna vez incluso hablamos de eso en un programa de Jesús Manuel, ¿no? Ya no Que me era acuerdo. incluso que era considerado el ocio, porque también cada quien tiene un Sí, concepto parece que diferente sí. de Hicimos esto. un programa de eso, Sí, sí. sí, claro. Entonces, que lo que tú consideras como ocio no corresponde a lo que a lo mejor yo o Jesús o Víctor entiende de esto, ¿no? sí, Es interesante, ¿no? sí, pero es benéfico para nosotros, para el ser Ah, humano, claro. A mí ¿no? me gusta, por ejemplo, mucho cuidar las plantas. Cuando tengo tiempo, paso ahí un buen rato quitándole las hojitas maltratadas, regándolas. Es algo que en lo personal me gusta mucho. Y si tengo tiempo, leer un poco, ya en la noche ver un rato de televisión para distraerme y ya se acaba el día, ¿no? ¿Sí? O hablas con alguien, ¿no? Hablas Ah, con sí, alguien. eso es bastante frecuente. Ujú, Sí, sí. a veces a uno, a las mujeres, a nosotros los hombres, dice, ¿y qué haces? Nada. Y efectivamente, no, estamos como en mente en blanco, ¿verdad? Porque no estamos haciendo nada. Pero para nosotros es como muy benéfico, ¿no? Entras en paz, en tranquilidad, pensar en Es cualquier hacer tontería. algo. Pero eso es Bueno, hacer algo, estoy contigo. ¿Sí? no sé, en España hay una publicación en Madrid que se llama La Guía del Ocio, donde Ah, te pone todas las cosas que Ok. puedes hacer que no significan trabajo. Para mí el ocio es algo que haces que te gusta, que te divierte, que te entretiene, pero que no significa trabajo, ujú, Ujú. ¿no? ujú, O sea, es ujú. el tiempo libre, lo Eso. que tienes Exacto. libre es lo que dedicas al ocio, no trabajar. Ujú. Exacto. Pero es una Sí, actividad que disfrutas. Claro, si no, entonces no es ocio. Si no, entonces es un Así pesar, es un es. trabajo, pues claro, sí, no, Claro. efectivamente. pero hay que mencionarlo porque se nos olvida. Todo es trabajo, 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 ¿no? Dices, espérame, o sea, date tu tiempo, agenda tu tiempo Mm. de ocio. Porque sabes qué, Víctor, que hay gente que no puede darse ese lujo, porque es un lujo. Tienen que estar haciendo actividades, que para ellos son, no sé, es decir, no puedes sentarte un rato a disfrutar de algo, sino tiene que ser algo que te remunere, algo que puedas decir, Eso es esto es un trabajo, trabajo. eso Es es trabajo. trabajo y trabajo y trabajo. No puedes darte el lujo de estar un rato diciendo, a ver qué quiero hacer, qué se me ocurre, ¿no? Eso no, ni por aquí les pasa. ¿Sí? Y cuando tú te dedicas a trabajar, pareciera que es ocupacional para tu Sí, mente, ¿no? Porque No, sientes que pierdes o que no, te sientes no, no, flojo no, no, o no. Eso es que el necesitas ocio. seguir Alguien que trabajando. trabaja, pero que tiene como ocio pintar, Ah, no, está bien. leer, este, cuidar plantas, Sí, no, eso es lo que te lleva al otro escenario. sí, claro. sí. Hablo de las personas que dicen, necesito trabajar 12 horas. Y de No, veras no, 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 trabajan las no. 12 horas. No, no es que ¿No? necesites trabajar 12 horas, es que tienes que trabajar 12 horas para cubrir las necesidades económicas que cargas. No, pero hay gente que no es por tanto por necesidad, Ah, sino porque tiene ese ya es un padecimiento. ajá, esa Eso es un necesidad padecimiento, personal. eso es un Sí, padecimiento. No te falta ni un centavo, pero sí, te pero pasas 18 horas o 12 horas tras el sí, mostrador. Eso está sí, mal. Sí. claro. Y te digo, cierra, cerremos.
No, todavía me falta una hora. Debo de cumplir, Ujú. ¿no? Y pareciera ocupacional, o sea, hay que hacer una revisión de qué te está sucediendo, por qué sientes que pierdes ante la falta de una hora que pudieras dedicarla al ocio. Ajá, Eso ya es obsesivo, ¿no? puede ser. Ándale, eso. Sí, 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 sí. Sí, Claro, hay que diferenciarlo. sí, sí. Si el ocio es el disfrute, ¿no? Y todo lo que alimenta el alma, tu espíritu, otras cosas, ¿no? Ujú, ujú. Sí. Sí, hacer tu quehacer, lavar tu ropa. Sí, A mí me gusta también tener la casa limpia, trapear, lavar los trastes, hacer cosas de la casa me llena mucho también, ¿eh? El contacto con el agua y estar lavando, te Ujú, hace pensar en mil cosas y claro. viajas. y te baja Y la el presión, contacto, ¿eh? y te baja la presión. Ah, sí, Sí, meter las manos en agua fría y moverlas, Sí, baja la presión. ya, te da tranquilidad, te tranquiliza. Está bien. ya. ¿Qué más? Pues la semana pasada hablábamos ¿se acuerdan de las residencias de los adultos De los mayores? ancianos, sí. Bueno, viendo un poco, ¿se acuerdan que uno de los comentarios que yo les hacía, ay, perdón, me puse ronca, era que cuando no se aceptaba el asilo, la otra opción era el cuidador en casa, pero esto implicaba un costo muy alto. Ay, Dios, espera. Ujú, ujú. Esto implicaba un costo muy alto, porque incluso les hice el comentario que por turno era entre 600 y 800 pesos y a veces se requerían hasta 3 turnos. Entonces, si lo multiplicábamos por los 30 días, entonces estamos hablando de más caro que cualquier residencia, con todos los cuidados del mundo. Bueno, esto viene a colación porque ahora se ha manejado que se ha encontrado que en los cuidadores familiares, no cuidadores profesionales, los cuidadores familiares que son los que se encargan de una persona, ya sea adulta, joven, pero que la característica es que es dependiente o que está enferma de alguna cuestión que no puede cuidarse por sí sola. Entonces se ha encontrado que estos cuidadores familiares que por accidente o por circunstancias, porque no fue una decisión que ellos tomaron de decir, yo me voy a quedar ahora, yo tenía planeado a mi edad dedicarme a cuidar a un familiar, no, fue algo que se dio circunstancial, que no fue voluntario y que de forma repentina en un momento dado, pues te tocó. Y te tocó porque eres o el más cercano o el más dispuesto o por circunstancias de la vida simplemente a ti te tocó. Entonces, estas personas que tienen esta labor han estado manifestando lo que se llama el síndrome de Burnout o el síndrome del cuidador quemado. Y esto es muy importante entenderlo porque un solo cuidador no puede estar de tiempo completo con ningún paciente. Y es una cuestión que a veces la misma persona se siente como indispensable, como que es el único o la única que puede encargarse de esta función porque pues a los demás no le van a echar las mismas ganas, no tienen la misma dedicación y él se siente con esta necesidad de que no lo sustituyan, sino de estar las 24 horas con la persona que está. Desafortunadamente, esto le genera una situación que se llama burnout, que es la sensación de estar quemado. Y el síntoma de esto es un agotamiento tanto físico como mental y emocional que sufre la persona, el cuidador, por el hecho de estar acompañando y cuidando de forma continua a una persona que está enferma. Se ha encontrado que incluso este cuidador que padece este síndrome, también termina siendo más enfermo a veces que el mismo enfermo al que se está cuidando. Y la situación es grave porque ¿qué pasa con alguien que deja lo que estaba haciendo para dedicarse de tiempo completo? Primero que nada, sus relaciones familiares se ven interrumpidas porque ya el rol que antes ejercía deja de serlo porque ahora tiene que estar al cuidado de.
Deja de trabajar en lo que estaba haciendo, y esto es muy importante, porque esto le genera una situación económica muy complicada, porque la familia no le paga por cuidar a su familiar. Entonces, si antes percibía un ingreso, pues ahora resulta que ya no lo tiene. ¿Qué pasa con su tiempo libre del que estábamos hablando? Su ocio ya no existe. Se le acabó por completo y ahora tiene que estar dedicada al cuidado. En ese sentido, pues su salud también salud, Perdón. ahora sí que salud, su salud también se va perjudicando por estas mismas circunstancias que comentamos. Y en consecuencia, el estado de ánimo es totalmente diferente. Puede pasar desde la tristeza, la irritabilidad, la rabia, el enojo, la preocupación, ansiedad, tristeza, estrés, todas estas cuestiones que se le van presentando, ¿no? Y además es difícil porque el cuidador también, la persona a la que cuidas, como está enferma, la gran mayoría de las veces termina teniendo mal humor, termina estando enojada también, que es una de las características del que padece una enfermedad y sobre todo una enfermedad incurable. Se enoja, le da rabia. ¿Y ante quién la va a desplazar? Definitivamente ante la persona que lo está cuidando. Y entonces viene una sensación de, ¿cómo es posible que yo, que estoy al cuidado de, sea el que me toque el maltrato? Y viene este enojo también hacia el cuidado, hacia el enfermo, porque te está maltratando, porque es maltrato también muchas veces. Obviamente, si nosotros planteamos qué le pasa al enfermo, pues el enfermo también está mal y es una forma también de desahogar su enojo, pero ante quién lo hace, pues la persona que está más cercana, ¿no? Y esto es difícil de entenderlo por quien está cuidando, definitivamente, ¿no? Porque y alguna vez lo hemos comentado acá, de repente llega otro familiar que en 2 meses no ha ido y de repente se le ocurre llegar. ¿Y cómo lo trata el enfermo? Bueno, lo trata de maravilla, le da mucho gusto que haya ido a visitarlo, le da mucho gusto que esté con él. Y el cuidador que dice, yo estoy acá de tiempo completo y me toca todo el mal tiempo, ¿no? Entonces son situaciones que vale la pena entender que los roles de quien va a cuidar tienen que establecerse por tiempos y que toda la familia debe de contribuir, pero a veces encontramos que es un solo miembro de la familia el que dice, yo me hago cargo y los demás dicen, no, yo no puedo, mi familia, yo tengo que hacer esto. Y es muy complicado este asunto, ¿no? Por eso hay que entender lo que necesitamos buscar alternativas, pero no puedes estar de tiempo completo porque resultas quemado ante el cuidado de un familiar tuyo que esté con alguna discapacidad, alguna dependencia que necesite, ¿no? Por eso hay que involucrar a los demás, si no, te vas a quemar. Hay que delegar las tareas, hay que aprender a decir, yo no soy el más importante, yo no soy el único que lo sabe cuidar, porque a veces así se siente. Yo he visto personas que dicen, es que si yo no lo hago, los demás no lo saben hacer. Bueno, pues enséñales o ya aprenderá, ¿no? Para que él también pueda expresar lo que siente, tener otro tipo de actividades que lo distraigan de esa situación para que no se acabe, ¿no? Entonces, un llamado para que los familiares que están en esta situación, pues también entiendan que tienen que cooperar, que no es fácil, o bien lo que decíamos la semana pasada, pues buscar un lugar donde pueda estar también la persona, porque tampoco se trata de fastidiar ni de acabar con la vida de alguien que no está en esta situación y que lo estás obligando a que lo haga, ¿no? Entonces me pareció importante tocar este tema porque daba un poco de continuidad con lo que hablábamos la semana pasada de las residencias de adultos mayores, ¿no? No sé qué les parezca el tema. Ay, pues espeluznante porque para México se está invirtiendo, ¿no? Ya desde hace muchos años, lo que es la pirámide poblacional y que Sí. realmente no nos preparamos, ¿no? Realmente no nos preparamos para una situación que sabíamos que iba a llegar más pronto que tarde y que a nivel eh, local
familiar no llegamos a percibir que pudiera suceder. Pensamos que ya nuestros padres ya más grandes se van a morir, pero no en esas condiciones, sino como que le desconectaras y ya Ujú. se murió. Pero en este caso dices, oye, son dos viejos o un viejo que está ahí en casa, que se quedó solo, o ambos están cuidando, pero que de alguna manera pareciera que se entienden. Pero cuando uno de ellos, ¿verdad?, se enferma, o cuando viene el síndrome de inmovilidad de uno de ellos y ya no se mueve adecuadamente, o ya definitivamente ya no se mueve, pues va obviamente a depender del otro, y el otro efectivamente se va a quemar. Es una condición pues muy fatal, pero que no nos preparamos para eso. Y efectivamente se van a quemar los cuidadores. Y que los hijos dicen, nosotros hacemos ya nuestra familia y nuestra vida y ahí se ven ustedes. Ujú. Eso sí lo vemos muy frecuentemente, el abandono hacia los viejos. Y dicen, bueno, cada quien su vida. Y entonces regresamos de que yo en mi tiempo sí te cuidé, pero hoy que necesito que me cuides, pues no está nadie. Y así aparecen muchos hijos que dicen, ya hicimos familia y viene el abandono hacia los viejos. Ujú. Es una situación sumamente difícil, porque no hay recurso, no hay dinero que nos alcance como para tener dos o tres cuidadores, Claro. Y porque además se estamos queman y hablando nos de 15 maltratan. millones de personas de la tercera edad Imagínate, exactamente. y va creciendo, va a ir creciendo cada vez más, ¿eh? ¿Sí? Sí, por eso me ha Sí. interesado estos temas, porque yo creo que cada vez la población mayor es la que se está incrementando. Y lo hemos dicho, ¿no? Cada vez hay menos nacimientos, entonces la pirámide poblacional va muy rápido, mucho más rápido de lo Sí. que se esperaba, ¿no? Y que no preparamos nuestra jubilación económica, No, Ujú. de nada. O no, sea, no hubo una preparación. Pensamos que el dinero iba a ser eterno, sí. pero se consumió. Pero además hay otra cosa, Víctor. Muchos viejos, lo que hacen es que, dan toda su fortuna a los hijos, pensando que se hacen la donación en vida, pensando que el hijo va a portarse bien con ellos, los va a mantener. Y hay mucha ingratitud, ¿eh? A la hora que los hijos reciben las propiedades, en ese momento se desaparecen y ya no vuelven a ver a los papás, entonces quedan en la ruina. Yo he visto muchos casos así, porque además cuando van a hacer la donación, el notario debería tener la obligación de decirles, ¿sabe qué? Quédese usted con la utilidad de la casa, tiene otro nombre, se me fue el nombre, de que no pueden hacer uso de la propiedad total hasta que tú no fallezcas. Y eso se lo deben de decir a la persona que va a donar. Quédese con el beneficio, pues, de la casa hasta su muerte. Y esto ya sea de una renta o de la casa en la que la puede vivir y el hijo no puede venderla. El usufructo se llama, ya me acordé. Tienes que quedarte con el usufructo de por vida. Pero esto debería ser algo que se debe de informar porque Eso los notarios sí lo dicen, ¿eh? no todos, ¿eh? Yo he visto casos en los que no lo dicen y el viejo se queda sin nada. A lo mejor lo que pasa es que el beneficiado habla con el notario para que no Exacto. se registre eso. Pues esa es la bronca, claro. Eso sí puede ser. O Sí, confías que tu hijo sí te va a responder, O sí. pero quien no confías. te respondió fue la nuera. Exactamente. O al revés, a veces es el hijo y no la nuera. O sea, no, Sí, no sabes por dónde va a venir el golpe, ¿no? Por eso hay una cuestión que se llama ingratitud y tú puedes durante un tiempo poder recuperar esa propiedad, pero es un límite, haz de cuenta, como 5 años. Pero ¿quién te dice también eso? oye, y si pusiéramos en fideicomiso todo, ¿no? Que una vez que uno fallece, pues ya pueden tomar posesión de lo que sea, mientras Pues estás puede ser. económicamente al mando de. Puede ser, pero no hay que quedarse sin nada. Definitivamente esa No, debe ser una enseñanza. sí, es verdad. Pero sí, sí es un tema escabroso
Sí, Escabroso porque uno se ve reflejado ahí. Y sí, dices, pues no me preparé, para allá olvídate. vamos ya cada vez más cerquita. Sí, 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 sí. Sí, ¿y Claro. de qué vamos a vivir? Ujú. Pues yo, si no tengo nada que comer, pues me voy con Jesús Manuel. Ah, y si Jesús Manuel no está o no te admite, No, sí, tiene que te vas con admitirme, es Aida, ¿no? bondadoso, es generoso. Ah, bueno, entonces ya sé a dónde me voy a ir. Faltaba más, faltaba menos. Ok. No, Bueno, acuérdate que el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. no, 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 no digas eso. No me desanime. No, no, las amistades hay que cultivarlas. Tarde o temprano darán el fruto. Jesús Manuel No, nomás se ríe. Oye, nada, no. ¿por qué razón las medicinas para controlar el azúcar han subido tantísimo de precio? Todo está subiendo, todo. No, pero en especial de la pandemia a la fecha, lo que costaba 700, 600 y pico, 700 ahora vale 1900. Sí, ¿Por sí, qué? es verdad, es verdad. Bueno, cada empresa pone sus precios y está No, permitido sí, por el gobierno. pero ¿por qué? O sea, subieron los ingredientes, subieron los impuestos de Los importación. aranceles. No, pero pero Sí, son medicinas suizas. sí, Elite. mira, el mundo, el 80% de los medicamentos se volvieron similares, genéricos, genéricos, no de patente. Antes usábamos mucho el patente y más o menos andaban los precios. Pero ahora como ya son más genéricos, o sea, la sal, tú dices ampicilina y es genérica, ¿no? Lo genérico. Entonces, el patente sí nos cobra la marca. Obviamente, ¿por qué más barato y más caro? Porque lo que contiene, sí, efectivamente es ampicilina, pero el vehículo donde se pone, donde pones la sustancia, es lo que es más barato o más caro y que tiene que ver con la disponibilidad en tu cuerpo. Si es mejor de calidad, obviamente va a ser como más efectiva, ¿sí? O sea, no es que pongan menos cantidad, porque hay un control, pero sí, lo genérico tiene que ser. Ahora, por otro lado, sí necesitamos educar a los pacientes. No todo se va a resolver con medicamento, sino que tenemos que entrar en un rigor en cuanto a dieta, no, no los azúcares, y que no es voy a comer 1 kilo de azúcar o una piña completa, sino también debo de pensar que todo se transforma en glucógeno, que sería el azúcar, y se va a convertir a nivel de sangre y te va a hacer que suba o que baje, o que se controle tu azúcar en sangre, ¿sí? Cuando sacamos la glucosa, pero tiene que ver con las cargas en el momento. Yo tengo que mantener más o menos una cantidad, Sí, no, 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 espérate, ya me estás hablando como doctor. pues Para sí, bajar, no, para, para controlar el azúcar. Si esto que tú estás diciendo diera resultado, no mandarían los doctores la medicina para controlar el azúcar. Te tomas una antes de desayunar y te tomas otra después de desayunar y bebe mucha agua y no comas pan y toda esa serie de cosas. Lo que yo sí, pregunto es, ¿por qué son tan caras y cómo puedes controlar entonces el azúcar con medicinas tan caras si no tienes dinero para comprarlas? sí, Entonces, no hay otras medicinas no, que surtan las, efecto. sí, te voy a explicar. El azúcar que entra en la sangre al comer, entra en la sangre. Lo que es la insulina que viene del páncreas, tiene que hacer permeable a la membrana celular. La hace permeable y entonces el azúcar se mete a la célula. Se cierra, se hace una explosión y se hace una energía. Para eso va a servir. La resistencia a la insulina quiere decir que las membranas celulares ya no se abren y entonces toda el azúcar se está quedando en la sangre. Cuando tú haces el control, dices, está elevada el azúcar en la sangre, porque no se abrieron las membranas de la célula para meterse y hacer la explosión. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es disminuir, ¿verdad? La cantidad de azúcares y tienes que irte con tu alimentación en cuanto a tu dieta y no cargas excesivas de azúcares.
esa resistencia de la membrana existe. Hay medicamentos como son las glitazonas que hacen más sensible a la membrana celular para que se meta y se controle el azúcar en sangre. Está la metformina, ¿no? Entonces ahí hay sustancias que te ayudan. Hay que revisar si el paciente tiene insulina basal normal y que el páncreas sí está soltando insulina o ya hay una carencia, porque ahí va a depender para ponerte insulina o no, para que nos ayude a abrir las membranas. ¿Y eso cómo Para lo eso va a servir, sabes? con un estudio, insulina basal, se Ok. toma en sangre y entonces se pide como examen insulina basal, mi glucosa, está la curva de tolerancia para ver cuánto sube cuando yo como ese azúcar. Ese azúcar se eleva. En diferentes tiempos se toma, en el momento, a la hora y a las 2 horas. Y dices, oye, si es cierto, tengo sobrecargas de azúcares durante el día. Más o menos así es explicado. Es También la sencillo. hemoglobina No, o sea, glucosilada, todo ¿no? lo que me acabas de decir lo he leído, lo he escuchado miles de veces. Yo lo que pregunto es, ¿por qué han subido tanto de precio las medicinas y qué otra cosa puedes tomar de medicinas que no sean de Sí, las marcas que los médicos... Te pongo el ejemplo. Llegas con el médico especialista en el tema del azúcar. ¿Cómo está sí, usted? A ver, súbase a la báscula. Ah, pues está usted, el peso no pase de tanto, muy bien. ¿Cómo se ha sentido? Duerme bien, no duerme bien, va al baño, no va al baño, suda, no suda, tiene erecciones, no tiene erecciones, etcétera. Y después sí, de eso te toman la presión. sí. Y después de eso te pinchan el dedo, mojan la tirita en el aparatito y te dice, bueno, ¿qué desayunó hoy? Pues esto, bueno, más o menos, sí, está bien. Nos vemos dentro de un mes. Hay que tomarse el Trayenta antes de desayunar y no sé cómo se llama el otro, después de desayunar. Y el Y doctor tiene su computadora sí, y escribe tac, 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 tus síntomas, lo que tienes. ¿Sabes para sí. qué escriben eso? ¿Para Pero- qué? Para mandarle al laboratorio que el paciente fulano de tal está tomando esa medicina y estos son los datos para que es una investigación para el laboratorio. Entonces eres conejillo de indias y les pagas al laboratorio y al médico y el estacionamiento del hospital donde lo vas a ver Y y no la es cualquier gasolina. cosa. A ver, no hay otras. El Seguro Social antes daba Trayenta. Mi compadre recibía la trayenta, ahora ya se la quitaron. Le digo, ¿por qué? No, pues que ya no, que ahora ya cambió no sé cómo le La llaman, administración, la lista de las medicinas. Ya, pues, cuando veo lo que vale la trayenta, dije, no, pues está canijo que el Seguro Social. No, pero ¿por qué no hablas con fulano de tal, que es el que hace las compras consolidadas de las medicinas para el gobierno de tal cosa o para la institución fulana de tal? Y le hablas al fulano de tal y le dices, y resulta que cuesta lo mismo. ¿sí? O sea, ¿de qué se trata, hombre? Fíjate, está el nopal, Sí, que yo tomo mi jugo de ayuda, nopal desde hace muchísimo que te tiempo. ayuda y no Sí, sobrecarga de alimento. Pues sí. regresa a la hemoglobina glucosilada y le voy a dar la explicación. Sí, esa es la que te mide lo que ha sucedido durante los De últimos. un tiempo, Sí, eso te lo debes hacer siempre, eso es muy bueno. sí. Bueno, ahí te va la explicación. El azúcar supongamos que está muy concentrada en sangre. Entonces, todos los glóbulos rojos en ese momento entraron en melaza porque excediste todos los azúcares. Hago hemoglobina glucosilada y rebasas el 6.5. Andas en 12. ¿Y qué digo? El paciente ha comido demasiados azúcares, mucho alimento, se ha convertido en glucógeno y se hizo una melaza en sangre. Pero dice, oye, ahorita que mencionaste, y me hizo en ayunas mi glucosa en sangre en ayunas. Y Jesús Manuel dice no sé, ¿no? Y entonces tiene un ayuno prolongado
que cuando en la mañana le hacen la toma de azúcar, en su dedito dice, pues está usted normal, anda usted 90 o 100 máximo, está re normal, pero engañó al doctor porque hizo un ayuno prolongado y bajó la azúcar. No, 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 no. Pero ¿qué sucede? Espérame, Pero ¿qué yo nunca sucede? ceno en mi cua- vida. Yo soy cua- rarísimo para cenar, no me gusta cenar. ¿Y qué sucede cuando esta melaza sigue en sangre y hacemos hemoglobina glucosilada, que es la historia del azúcar en sangre? Y Sí, esto eso hay que lo hacerlo entiendo. cada Todo eso lo 3 meses. entiendo. Si tú llevas un orden y entonces en sangre ha disminuido, a los 3 meses la hemoglobina glucosilada dice máximo 7. En diabético, sí, porque normal está en 6.5 en los pacientes que no son diabéticos. Y dice, sí, estoy abajo de los 6, perfecto, ¿sí? Pero quiero decir, el paciente siempre engaña o trata de engañar al médico. Pero cuando haces hemoglobina glucosilada, señor, usted tiene 10, 12, ¿por qué? No, no sé por qué, doctor, porque se mete todo el alimento y un día antes del examen se hace ¿cómo se llama? Ayuno prolongado. Y entonces se engaña. Pero la hemoglobina glucosilada, ahí se da uno cuenta de la historia del azúcar que se pega al glóbulo rojo. Por eso se llama así. Y hay que hacerla cada 3 meses. ¿Por qué no engorda? ¿Por qué no enflaca? ¿A quién sabe, doctor? Si yo casi no como. Pues el paciente es mañoso y entonces sigue comiendo lo que quiere. Y más o menos. Pero hay que caminar y hay que bajarle a la Otra cantidad de vez, todo azúcar. eso los doctores te lo dicen, está en todas partes. Yo lo que pregunto es los precios. ¿Por qué es caro? ¿Por qué no podemos tener las cosas baratas? Ese es el problema. Ese es el problema. Que hay alguien que las autoriza. Oye, ¿por qué no compras genérica? Va a No ser más hay, barato. no hay No. genérica de lo que te estoy diciendo. No hay genérica. Ese es otro detalle, que no hay genérica. Oye, Entonces, si ¿cómo está lo? en 1900, entonces lo que tenemos que forrar es la cartera. Oh, pues entonces estás trabajando para que los señores de los laboratorios tengan mucho dinero, fíjate bien, Sí. y para que los médicos puedan pagar la letra del coche Mercedes. Sí. Ah, porque eso sí, yo ya no voy a ver a ninguno. Pero cuando iba yo, decía, ¿y en qué coche viene el doctor fulano de tal? No, pues es el Mercedes, aquel que está ahí. Ah, chica, ya nada más. No, pues, ¿cuánto de ahí será mío? Aunque sea doctor, una Oh, vueltecita, ¿no? pues sí. No, pues tu problema es dinero entonces. No, pues problema de todos. Sí. No, sí, sí, está todo caro y está subiendo más. Eh, Y no hay manera de buscar en otra parte. No. Pero, oye, Mercado Libre dice que está en 299. ¿Qué? Trayenta No, de 5 miligramos, 30 tabletas. no, ¿cómo Está por ahí. 200? No, Pero no. ¿en dónde lo ¿Y compras? ¿En dónde Mercado viene? Libre. ¿Pero en dónde? ¿En qué farmacia o qué? No, Mercado en Libre? línea. Es en No, línea. no. A ver, Ajá, es en mándamelo. línea. A ver, Es- mándamelo. Está prohibido comprar medicamentos en línea, porque tú no sabes cuál es su procedencia. Claro, Ese es el problema. claro. Está prohibido. Tú me dices, ok, farmacias Guadalajara, en línea me vendió, ok, hay una farmacia. Sí, pero así como que quién sabe quién te la vendió, no, está prohibido eso. Pero mira, No nada más debemos, ahorita de que tú estás hablando de eso, ¿eh? Farmacias del Ahorro, Trayenta lo tiene en 2,007 pesos. 2000, 2000. Imagínate, Ahí está, no 200, 2007. Ajá. Farmacia Guadalajara creo que tiene más. Si lo compras en Mercado Libre, dice Trayenta tabletas, 5 miligramos, 30 tabletas, marca Trayenta, laboratorio. Esto ha de ser más falso que otra cosa. 299 pesos es Dice el laboratorio Lili. Sí, pero pues es una fotografía, nada más. Ujú. Es Mercado Libre, no es. Bueno, la otra es que tú ahorita que estamos hablando de esto.
yo abro mi página de Facebook y me van a empezar a salir los anuncios de Sí. los sitios donde venden Trayenta. Y Ujú. aparece uno que te dice, la nueva Trayenta Duo, que no sé cuál es la diferencia con la que no es Duo, pero si quiero saberla, tengo que ir con el médico y tengo que pagar. Ujú. Claro. A ver, explícame, doctor, ¿para qué es la Trayenta Duo? ¿Ha de venir alguna combinación? No sé si tenga menformina. Pues la metformina es la base de todas las medicinas que tienen que ver con el control del azúcar, ¿no? No, no, no siempre, no siempre. Tú Bueno, puedes utilizar una gliptina y no a ver meter si te pones menformina. a investigar, mano, porque de veras. No, este, Ah, y luego hay otra, Benavides, compras en Benavides y te acumula, y cuando compras tres te regalan una, o sea, te descontaron del 25%, ajá, el 30 de si ya compraste tres te regalan una. Nada más que sí, se les cayó el sistema. Y sí, entonces un día llego y digo, señorita, ¿me da mi? Sí. Ay, tiene usted 12 cajas acumuladas. ¿Qué? 12 cajas acumuladas. Y digo, pues démelas. No, pero es que cada que venga usted con la... Ah, nada más, man. sí, Pero ya sí, vieron que hay una alerta del Trayenta, alerta sanitaria, porque están falsificando también ese Ah, pues ahí medicamento. está. Por eso en el Mercado Libre le encuentras en Ajá. 200 Dice pesos. Pues sí. que tanto Trayenta como Trayenta Duo están Claro, haciendo algunas falsificaciones, claro, ¿no? claro. sí. Oye, ya encontré tu trayenta dúo, linagliptina y menformina. Oye, ¿y si te cambiamos la SAR? Porque el doctor dice, Por el laboratorio eso, acaba de y cuál es la decirme ventaja de esa? que, que Que es lo tiene mejor el metformina, trayenta. tiene Y entonces metformina además. tú dices como especialista, yo soy última moda porque el trayenta es lo último que se está utilizando y que tiene Ya hay otra. su base científica. Ya hay Y otra que está en dices, experimentación en Europa, sí, mejor que Trayenta, mejor de los mismos laboratorios Lilly. ¿y cuánto cuesta? Todavía no Ah, sale bueno, comercialmente, está en experimentación. bueno, hay una que se llama sitagliptina, ¿verdad? Que es ya más tiempo atrás, no es última moda, pero que puedes sustituirla. O sea, si ya no me alcanza el dinero para eso, bueno, utilizo una sitagliptina y voy viendo los controles con mi chequeo. Pero Y es digo, sí, qué metformina, buena ¿no? También. sitagliptina. ¿No es, ¿Eh? no es metformina también? La metformina es otra sal, muy distinta y mecanismo distinto. Mm. Pero A la ver, acá sitagliptina dice es, Walmart Super. ¿De qué estamos hablando? Vale 1927 con 60 tabletas. O sea, está mejor que la otra. Trayenta Dúo de 2,5 miligramos con 850 miligramos de la otra sal, que eso es lo que tú dices, ¿no? sí, sí, O sea, esta tiene, no dice aquí, no se puede ver. Ah, tiene linagliptina y metformina. esa es la dúo. Esa es la Dúo. Ahora dime, ¿por qué te debes tomar una normal o una Dúo o una de 5 miligramos, que es la que me mandaron y que vale 1900 y pico? A ver, Sí, sí, las combinaciones son importantes. Son ¿por qué? importantes porque van a hacer su efecto en las células para poder absorber el azúcar, el glucógeno Pero y ¿cómo meterlo saben en las células. que una y otra mi sangre anda diferenciando la que es de una y de otro? O sea, si la Sí, tomas todos los días durante muchos años, ¿no será ya que tu cuerpo dice, ah, deja de estar jodiendo con esto? Dame otra cosa. O sea, como que no sé hasta dónde sea bueno cambiar, Sí, ¿cómo porque sabes que necesita la dúo o la otra? Pues, ajá, sí a entiendo sí, la través de pregunta. a través de los controles de glucógeno, de la O, glucosa te digo que en las células. o sea, necesitas ir a una consulta. somos ratones de laboratorio. Por ejemplo, Bueno, ya nos vamos. en el pasado la glibenclamida
se usaba también para estimular el páncreas y soltar la insulina. Y por muchos Correcto. años se utilizó Se glibenclamida. utilizó y la Y después la metformina durante metformina. muchísimos años. Y se Ya salieron descubre que estas cosas. Ah, y hay otra que se llama Jardiance, así es. que Y esa no sé. las glitazonas son las que abren más rápido la membrana de la célula. La No Jardiance estimulan al tiene páncreas. empagliflozina Boehringer. O sea, el laboratorio es Boehringer. Empagliflozina. Eso Oye, Jesús parece. Manuel, la que te dijo Víctor te sale más barata, 900, la citagliptina. Bueno, pues Ahí está. ahí luego te voy a ver y ya me das. Bueno, ya nos Hay que vamos, experimentar, ya nos pasamos un hay, montón de tiempo. Bueno, hay que la, experimentar, la ratones. consulta del día. Bueno, Gracias. Nos vemos. cuídate Luego. mucho. Adiós. Bye. Por cierto, hoy es día del No, trabajo, ¿eh? No trabajen. uh, Nos vemos. Gracias. no coman mucho, ¿eh? No, no. Ok. No coman.